te deseo un tiempo agradable. En mi vida anterior, mi hermana menor se casó con el tercer príncipe y no solo quedó embarazada repetidamente, sino que también dio a luz únicamente hijos varones. Sin embargo, yo, como princesa heredera con mi noble estatus, luché durante 3 años después del matrimonio para apenas dar a luz a una hija enferma y débil. El príncipe heredero me reprendió frente a todos, llamándome gallina inútil que no podía poner huevos, diciendo que me había hecho perder todo el respeto. Como las hijas no pueden heredar el trono, se enfureció y mató al bebé frente a mis ojos. Morí de ira y dolor. Cuando abrí los ojos, había regresado al día en que los príncipes seleccionaban a sus consortes. Observé fríamente cómo el príncipe heredero arrastraba sin dudar a mi hermana menor, Chameleya Chen, a su lado. Inmediatamente comprendí que él también había renacido. Pensó que cambiando de mujer podría tener hijos varones, sin saber que nosotras, las hijas de Chun, nacimos con una constitución que hacía fácil la concepción. Para nosotras, dar a luz era tan simple como girar la palma de la mano. El problema residía en su esencia agotada, lo que hacía difícil que cualquier mujer quedara embarazada. Levanté la cabeza para mirar el aura de dragón que se elevaba majestuosamente alrededor del emperador, y luego avancé respetuosamente para inclinarme. Su Majestad, esta súbdita le ha admirado en secreto desde hace mucho tiempo. Por favor, conceda mi deseo. Todos los príncipes habían alcanzado la edad casadera. Las jóvenes presentes eran todas hijas valiosas de familias nobles prestigiosas. Pueden elegir según los deseos de su propio corazón. El emperador estaba sentado en el alto estrado, su voz profunda y firme, irradiando el aura cautivadora de un hombre maduro. La escena ante mí me trajo una claridad repentina. Había renacido, regresando al día en que los príncipes elegían a sus consortes. Su Majestad Marcus acababa de cumplir 35 años, en la plenitud de su vigor. Tan pronto como terminó de hablar, el príncipe heredero Adrien socorrió rápidamente hacia mi hermana menor, Chameleya, agarrando su manga y atrayéndola hacia sus brazos. Padre, su hijo favorece a la señorita Chameleya, la hija mayor del primer ministro. Una piedra arrojada al agua creó 1000 ondas, y el emperador también mostró signos de duda. Aquí estaba el príncipe heredero con tantas hijas legítimas de noble cuna para elegir, pero quería tomar a una hija concubina como su consorte principal, algo verdaderamente sin precedentes. Pero inmediatamente entendí que Adrien también había renacido. Sostuvo firmemente la mano de mi hermana mientras ella, tan sorprendida y encantada, se apoyaba en su abrazo. Los dos se miraban con afecto tierno. El emperador no pudo evitar hablar. Adrien, el consejero imperial, una vez profetizó que la hija del primer ministro lleva el destino del Fénix celestial. Creo que Victoria sería más adecuada para ti. Antes de que el emperador pudiera terminar, Adrien interrumpió apresuradamente. Padre, Chameleya también es hija del primer ministro. ¿Quién dice que la que tiene el destino del Fénix celestial no es ella? ¿Cómo puede determinarse el mandato celestial por las distinciones terrenales de hija legítima o concubina? Mientras hablaba, me lanzó una mirada que no podía ocultar su desdén. Bueno, en mi vida anterior, fue precisamente por esa profecía del mandato celestial que me eligió como princesa heredera sin dudarlo. Dijo que un destino tan noble nunca podría recaer en una hija concubina. Desafortunadamente, después de nuestro matrimonio, no pude darle un hijo varón, haciéndolo perder todo respeto y convirtiéndome en el hazmerreír de toda la capital. Por el contrario, después de que Chameleya se casó con el tercer príncipe, dio a luz uno tras otro, todos sanos y robustos, y la posición del tercer príncipe en la corte ascendió en consecuencia. Al vivir de nuevo, ¿cómo podría repetir el mismo error? Viendo la determinación de Adrien de elegirla, Chameleya se conmovió hasta las lágrimas. Desde la infancia, había poseído belleza y talento, no menos que yo. Pero al ser hija concubina, siempre fue reprimida por mí en todos lados, albergando resentimiento en su corazón. Las palabras de Adrien claramente la habían tocado profundamente. Enderezó el pecho y levantó la cabeza para mirarme, con los ojos llenos de arrogancia y triunfo. Viendo la firme resolución de Adrien, el emperador no insistió más y emitió inmediatamente un edicto, haciendo a Chameleya la princesa heredera.
Luego fue el turno de los otros príncipes para elegir a sus consortes. Todos los príncipes eran astutos. Al ver que el príncipe heredero eligió a la hija concubina del primer ministro, ninguno se atrevió a sobresalir. Las princesas elegidas por los otros príncipes eran de estatus inferior al de Chameleya. Pronto, todas las jóvenes alrededor habían encontrado pareja, dejándome solo de pie. Chameleya me miró con una sonrisa burlona, llena de desprecio. En ese momento, el emperador se levantó, descendió del alto estrado, se acercó a mí y preguntó suavemente: Victoria, ¿tienes a alguien en tu corazón? ¿Debo decidir por ti? Soy hija del primer ministro. Mi madre es princesa, mi estatus es noble y sin igual en toda la capital. Sería difícil encontrar a otra mujer más distinguida que yo. Ahora que todos los príncipes habían elegido a sus consortes, dejarme atrás era verdaderamente inapropiado. En cuanto al tratamiento de tío, fue simplemente porque cuando conocí por primera vez a su majestad en la mansión del primer ministro años atrás, juguetonamente lo llamé así. En realidad, solo tenía 10 años más que yo. Ahora, llamándose así frente a todos, claramente me estaba dando importancia. Levanté la cabeza para mirar al hombre frente a mí. Sus rasgos eran inigualables, rodeado de un aura de dragón. Una chispa de inspiración me iluminó. La posición de emperatriz había estado vacante por tanto tiempo, ¿no estaba precisamente reservada para alguien con mi destino natal del Fénix celestial? Así que sonreí suavemente con gracia tímida, me incliné respetuosamente y dije dulce y suavemente: Victoria ha admirado a su majestad desde hace mucho tiempo. Humildemente le suplico que conceda mi deseo. Marcus estaba claramente sorprendido, bajando la voz para decir: Victoria, no seas imprudente. Soy tu tío. Antes de que pudiera terminar, ya había levantado la cabeza, parpadeando inocentemente hacia él. Las lágrimas cayeron naturalmente mientras hablaba con voz temblorosa. ¿Acaso el tío no necesita a Victoria también? Inmediatamente entró en pánico, extendiendo suavemente la mano para secar mis lágrimas. No llores más. No llores. Acepto tu petición. Inmediatamente dejé de llorar, con las comisuras de los labios levantándose en una sonrisa triunfante. Seguía siendo el mismo que antes, incapaz de soportar verme llorar. Marcus tomó mi pequeña mano frente a todos, convocando especialmente a Lunik para anunciar el decreto imperial, eligiendo un día auspicioso para recibirme en el Palacio Central como emperatriz. Adrien frunció el ceño mientras me miraba fijamente, sus ojos llenos de oscuridad. Chameleya a su lado también mostraba su renuencia a aceptar esto. Su mirada cayó sobre nuestras manos entrelazadas y habló fríamente: Padre, por favor reconsidere. La posición de emperatriz ha estado vacante por mucho tiempo. No puede decidirse a la ligera. Además, esta señorita Chen tiene la misma edad que su hijo. Viendo su frágil y delicado cuerpo, temo que no pueda asumir la gran responsabilidad de los 6 palacios. Curvé los labios en una ligera sonrisa burlona. ¿Acaso el príncipe heredero quiere decir que su majestad es demasiado viejo e indigno para esta súbdita? ¿O acaso el príncipe heredero tiene miedo de que en el futuro este sujeto pueda tener hijos para su majestad en el Palacio Central, amenazando su posición como príncipe heredero? La expresión de Marquez se oscureció de inmediato mientras gritaba insolente: Cuando elija una emperatriz, ¿necesito tu aprobación? Adrien quedó en silencio, enfadada, mirándome con ojos llenos de resentimiento. Me sentí secretamente complacida. En ese momento, debía sentirse más incómodo que si hubiera tragado moscas. Su antigua princesa heredera de la vida pasada ahora se había convertido en su madrastra. ¿Quién podría soportar tal cosa? Mientras nos íbamos, cuando no había nadie alrededor, me miró con una media sonrisa que no era del todo una sonrisa. Victoria Chen, más te vale no soñar con tener hijos para el Palacio Central. No tienes ese destino. La posición de príncipe heredero solo puede ser mía. Me encogí de hombros con indiferencia y regresé a la mansión del primer ministro con Chameleya. La noticia de que Chameleya se había convertido en princesa heredera ya había llegado a oídos de Diana, su madre biológica. Tan pronto como bajé del carruaje, la vi estirando el cuello con anticipación. Aunque Diana era favorecida en la mansión,
Al final solo era una concubina, siempre teniendo que ser cuidadosa y respetuosa bajo la autoridad de mi madre. Ahora que su hija había participado en la selección de consortes junto a la hija legítima e incluso había superado a su hermana legítima para convertirse en princesa coronada, finalmente podía levantar la cabeza con orgullo. Tomó la mano de Chameleya y declaró en voz alta: «Mi buena hija, sabía que tenías buena fortuna». Luego se volvió hacia mí. «Me pregunto qué príncipe eligió para la señorita Victoria». Aunque su estatus seguramente no podía compararse con el de la princesa heredera, ser consorte de un príncipe seguía siendo respetable. La señorita no debería estar demasiado melancólica. Viendo la pérdida de compostura triunfante de Diana ante mí, Chameleya se sintió algo incómoda y rápidamente cubrió la boca de su madre. «Madre, no digas más. Solo me resulta divertido». El nombramiento de Chameleya como princesa heredera fue anunciado por Marqués en el acto, pero establecer a una emperatriz no podía hacerse tan a la ligera. Requería la aprobación del templo ancestral antes de ser anunciado públicamente. Así que Diana naturalmente no sabía nada. Ella asumió que me había casado con algún príncipe y que mi estatus estaba siendo suprimido por su hija, así que se atrevió a actuar con arrogancia frente a mí. «¿Qué quieres decir?» Ahora no puedo decir ni dos frases desde que ella fue coronada princesa. Esta niña desagradecida. He sido cautelosa por su bien todos estos años. Y ahora, cuando finalmente tengo la oportunidad de hablar libremente, todavía me detiene. ¡Qué desperdicio haberla criado! Diana miró furiosa a Chameleya. Chameleya estaba tan enfadada que apretó los dientes y bajó la voz. «Mi hermana es la emperatriz nombrada personalmente por su majestad». Diana inmediatamente se congeló, su rostro pasó de pálido a rojo, luego cayó de rodillas con un golpe, temblando mientras suplicaba mi perdón. No lo tomé a pecho, solo le di a Chameleya una mirada fría y me dirigí de nuevo a mi habitación. Poco después, se emitió el edicto imperial estableciendo a la emperatriz. Las recompensas de Marcus fluyeron como agua hacia la mansión del primer ministro, y todos en la capital alabaron el favor infinito de su majestad hacia esta nueva emperatriz. Mientras tanto, desde que Chameleya fue hecha princesa heredera, salía a citas con Adrien todos los días. Cada vez que regresaba tarde a la mansión, llevaba una expresión de satisfacción tímida. Podía adivinar lo que hacían con solo una mirada. Adrien estaba desesperadamente hambriento, tan impaciente que no podía esperar más. 10 días después, Chameleya fue llevada desde el Palacio Oriental en un sedán nupcial. Habiendo vivido una vez, Adrien estaba aún más obsesionado con el tema de los herederos. Según los sirvientes del Palacio Oriental, después de la boda, Chameleya fue extremadamente favorecida, atormentada durante varios días hasta el punto de no poder levantarse de la cama. Al escuchar esta noticia, no pude evitar reírme a carcajadas. En la vida anterior, él me culpaba completamente por no poder tener hijos. Me temo que esta vez también se decepcionará. Pensaba que estar con Chameleya le permitiría tener hijos, sin saber que nosotras, las hijas Chen, éramos naturalmente bendecidas con una constitución fértil. El embarazo y el parto eran tan fáciles como voltear la palma de la mano para nosotras, por eso podía dar a luz a una casa llena de hijos para el tercer príncipe. Pero su esencia estaba agotada, lo que dificultaba que las mujeres concibieran, incluso alguien con una constitución tan fértil como la mía se desperdiciaba con él. En mi vida anterior, viendo que sufría a diario por el tema de los hijos, me arriesgué y usé atajos, empleando los métodos secretos de fertilidad de la familia Chen. Durante 3 años consecutivos bebí esencias amargas y nauseabundas, bloqueando medicinas, apenas logrando darle una hija. Quien hubiera sabido que la hija nacería débil y enfermiza, despreciada por él. Y en su locura ebria, mató a la niña. Pobre tesoro mío, viniendo a este mundo con tanta prisa solo para irse de nuevo. Habiendo matado a mi hija, definitivamente haré que Adrien pague 10.000 veces más. Poco después del 6º mes vino la gran boda del emperador y la emperatriz. Llevaba la corona de fénix y ropas rojas brillantes, cuidadosamente maquillada, sentada en la cámara nupcial esperando. No pasó mucho antes de que Marqués entrara con pasos inestables, impregnado de alcohol, y se sentara a mi lado. Susurró en mi oído: «Victoria, casándote conmigo, ¿te he hecho algún mal?»
Estás en el florecimiento de la juventud mientras yo ya he envejecido. Levanté la cabeza y lo miré firmemente a los ojos. Su Majestad, Victoria realmente le gusta. No le estaba engañando. Desde el primer encuentro, cuando me entregó suavemente esa brillante manzana roja, mi corazón se conmovió. En ese momento, no sabía que era el gobernante supremo. Solo pensé que era un invitado de honor de mi padre. Lo llamé inocentemente tío, haciendo que mis padres palidecieran de miedo, pero a él parecía gustarle mucho, sonriendo hasta que sus ojos se curvaron. Más tarde, cuando me casé con el príncipe heredero y permanecí sin hijos durante años, todos decían que era culpa mía. Solo que él nunca me culpó, consolándome pacientemente en cambio. Qué buen Marqués, ¿cómo podría dejar que se me escapara de nuevo? Al escuchar mi confesión, la alegría brilló brevemente en sus ojos, pero pronto se apagó. Pequeña Victoria, solo te gusta tu tío, no un hombre. Lo interrumpí apresuradamente, presionando mis labios contra los suyos en un beso. ¿Correcto o incorrecto? Que el tío lo sienta por sí mismo. Ya no dudé, quitándome inmediatamente la ropa nupcial y presionándolo debajo de mí. El fuego estalló de inmediato en sus ojos como si quisiera devorarme por completo. Pequeña seductora, eres tú quien me ha embrujado. No te arrepientas después. Observé las cortinas de la cama moverse, finalmente intoxicada y ahogándome en su abrazo. Esa noche, las criadas del palacio que servían afuera de la cámara estaban exhaustas, entrando y saliendo para cambiar el agua 7 veces. A la mañana siguiente, la noticia del apasionado amor del emperador y la emperatriz se difundió por toda la corte y el harén. En un abrir y cerrar de ojos, llevaban más de un mes en el palacio central. Debido a mi constitución fértil, concebí extremadamente fácil tras solo un mes de favor. Ya llevaba un pequeño príncipe en mi vientre. Si Adrien supiera que estoy embarazada, ¿enloquecería? Hoy, deliberadamente lo esperé en el camino que debía tomar hacia el estudio imperial. El príncipe heredero era el pelo de la nación, así que Marcus prestaba especial atención a sus estudios, llamándolo al estudio imperial todos los días después de que terminaba la corte. Claro, antes de mucho tiempo, Adrien apareció como había predicho. Al verme, sus ojos contenían un odio indescriptible, pero aún así tuvo que inclinarse respetuosamente y llamar, madrastra. Se inclinó en saludo, y yo deliberadamente lo hice quedarse allí mucho tiempo. Parecía percibir la hostilidad de mi parte y se enderezó sin esperar a que hablara. Grité fríamente, insolente. ¿Acaso el príncipe heredero menosprecia este palacio? Al no ver a nadie alrededor, Adrien comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. ¿Y qué si lo soy? No pienses que ser emperatriz te hace tan noble. Una vez que ascienda al trono, solo podrás vivir bajo mi aliento. Estaba engreído, sin notar la destellante túnica amarilla de dragón a un lado. Deliberadamente bajé la voz, con los ojos llenos de provocación. ¿Así que es así? ¿Está seguro el príncipe heredero de una ascensión sin problemas? Frunció el ceño, señalándome con el dedo en la nariz. ¿Qué insinúas? Antes de que pudiera reaccionar, yo ya había caído hacia atrás en la dirección que señalaba su dedo. Desde atrás, parecería exactamente como si él me hubiera empujado. Antes de tocar el suelo, una figura familiar se precipitó urgentemente, atrapándome con fuerza en sus brazos. Antes de que pudiera recuperarme, ya estaba en los brazos de Marcus, llorando de dolor, Su Majestad, el príncipe heredero. Él empujó a tu consorte. El estómago de la tía Victoria duele mucho, gemí débilmente. Adrien explicó apresuradamente, padre, tu hijo no hizo tal cosa. Esta mujer me está incriminando. Claramente se cayó sola. El unicornio que estaba cerca señaló horrorizado mi vestido, gritando en voz alta, miren rápido. Su Majestad está sangrando. La mirada de Marqués cayó inmediatamente al ver la impactante mancha de sangre roja oscura. Perdió el control de inmediato, abofeteando a Adrien con 2 fuertes golpes y luego convocando urgentemente al médico imperial. El médico imperial frunció el ceño, su mano temblando al sentir mi pulso, el sudor frío perlaba su frente. ¿Qué le ocurre exactamente a la emperatriz?
Solo fue una caída. ¿Por qué hay sangrado? La expresión de Marcus se ensombreció, el aire frío envolviendo todo el salón. Al ver el lento silencio del médico imperial, Adrien rió fríamente. Padre, tu hijo realmente nunca la tocó. Ella definitivamente cayó a propósito para incriminarme, y esa sangre debe haber sido preparada de antemano. De repente, el médico imperial se postró ante Marcus y gritó en voz alta: «¡Felicidades, Su Majestad! Su Majestad la emperatriz está embarazada». Al oír esto, Marcus se emocionó enormemente. Aunque ya tenía varios príncipes, no había tenido noticias de un embarazo por mucho tiempo. Yo apenas me había casado y ya estaba embarazada. Era realmente inimaginable. Adrien quedó sin palabras, tragando las palabras que no terminó de decir, con una expresión de incredulidad, murmurando: «¿Embarazada? ¿Cómo es posible? Ella no lo está». Marcus escuchó cada palabra claramente, fulminándolo con la mirada y gritando: «Puede que ya no sea joven, pero aún no he llegado al punto en que no pueda hacer embarazada a una consorte. ¿De verdad no puedes soportar ver a mi hijo legítimo?». Adrien protestó apresuradamente, pero Marcus no prestó atención, volviéndose hacia el médico imperial para preguntar por la condición del niño en mi vientre. Tras confirmar que madre e hijo estaban a salvo, finalmente se sintió algo aliviado. Entonces, ¿por qué la emperatriz no ha despertado todavía? El médico imperial suspiró. El cuerpo de su majestad está débil y ella está recién embarazada. Debe ser cuidadosamente nutrida y descansada. La caída repentina de hoy y el shock que soportó parecen haber atrapado su espíritu en pesadillas. Debe ser atendida cuidadosamente de ahora en adelante o madre e hijo estarán en peligro. Marcus se volvió hacia Adrien, hablando fríamente: «Príncipe heredero, te atreviste a dañar a la emperatriz. Si algo le sucede al pequeño príncipe, te deponeré». Adrien palideció de miedo, temblando mientras se defendía. «Padre», ella habló provocativamente primero, diciendo que yo no era apto para ser príncipe heredero. Además, realmente no la empujé. En ese momento, yo, que había estado fingiendo estar inconsciente, de repente desperté, arrojándome inmediatamente a los brazos de Marcus y sollozando: «El príncipe heredero quería dañar a nuestro hijo». El príncipe heredero también dijo que aunque soy emperatriz, aún tendría que depender de su aliento para vivir después de que él ascienda al trono. Marcus me consoló dolorosamente, hablando con suavidad: «No tengas miedo. Conmigo aquí, nadie puede hacerte daño a ti ni a nuestro hijo». Miró al príncipe heredero y resopló fríamente: «Hablas de ascender al trono. Ahora la emperatriz lleva al hijo legítimo del palacio central. Será mejor que conozcas tu lugar. Puedo establecerte como príncipe heredero y también puedo deponerte». En ese momento, Adrien estaba completamente desconcertado. Solo había sido hecho príncipe heredero por ser el hijo mayor de Marcus. No tenía logros militares sobresalientes ni una familia poderosa respaldándolo. Ahora la emperatriz estaba embarazada y él estaba implicado en un intento de dañar al heredero imperial. Su posición como príncipe heredero estaba fundamentalmente sacudida. Al final, Marcus mostró misericordia, castigándolo solo con arresto domiciliario y despojándolo de su autoridad sobre los asuntos del Estado. Pero ser castigado así precisamente cuando yo quedé embarazada era suficiente para mantenerlo sin dormir de preocupación. Todo esto era solo un pequeño regalo de bienvenida que le estaba dando. No estaba equivocado. La sangre en mi vestido estaba efectivamente preparada de antemano. Tengo una constitución especial. Una vez embarazada, el feto es tan estable como una montaña, por eso me atreví a arriesgarme, usando al hijo en mi vientre para tramar contra Adrien. Cuando los sirvientes del palacio lo escoltaron, sus ojos mirándome estaban llenos de odio venenoso. Mientras tanto, Marcus, tras enterarse de mi embarazo, se volvió aún más tierno y cuidadoso, con todo tipo de recompensas fluyendo continuamente en mi palacio. Tras pasar de manera segura los primeros 3 meses de embarazo, temiendo que me aburriese durante la gestación, personalmente preparó varios banquetes, invitando cada 3 días a las damas nobles de la capital al palacio para conversar y hacerme compañía. Chamilleya, con su estatus de princesa heredera, naturalmente estaba incluida en la lista de invitadas.
Ese día coincidió con la disponibilidad de Marcus, así que insistió en acompañarme al banquete. Adrien también había sido liberado del arresto domiciliario y vino al palacio con Chamilleya. El entretenimiento de hoy era un nuevo baile del buró de música. Las bailarinas, vestidas con trajes magníficos, actuaban descalzas en la plataforma. Ocasionalmente, algunas atrevidas coqueteaban con los príncipes en la plataforma alta. Todos se centraban en disfrutar del espectáculo, pero los ojos de Marcus nunca me dejaron desde el principio hasta el final, constantemente tomando comida para mí y limpiándome la boca. No pasó mucho tiempo antes de que el pequeño plato frente a mí se apilara en una pequeña montaña. Apoyé mi frente, riendo amargamente. «Tío, ¿ves a Victoria como un cerdo?» Marcus no se molestó en absoluto, animándome y obligándome a comer un lichi. Esta escena cayó en los ojos de las demás consortes del príncipe, inmediatamente provocando una ola de envidia y murmullos. Padre y madrastra realmente tienen un afecto profundo. Realmente nos hace admirarlo sin fin. De hecho, padre generalmente habla poco, pero su cuidado gentil hacia madrastra es tan conmovedor. La armonía entre el emperador y la emperatriz es realmente una gran bendición para nuestra nación. Ser objeto de bromas entre tanta gente me hizo sonrojarme, pero no pasé por alto la mirada oscura que cruzó los ojos de Adrien, ni la renuencia y la soledad claramente visibles en el rostro de Chamilleya. Desde que se casó con Adrien, había sido extremadamente favorecida, convirtiéndose en objeto de envidia para innumerables damas nobles en la capital. Chamilleya había cambiado por completo desde su tímida conducta como hija de concubina en la mansión del primer ministro. Sus palabras y acciones ahora estaban llenas de autoridad. Había oído que ella, amparándose en el favor que recibía, se volvía arrogante y disciplinaba a las concubinas del Palacio del Este dondequiera que iba, y yo sonreí en secreto porque era una necia. Adrien solo lo permitía porque esperaba que diera a luz primero para consolidar su posición como príncipe heredero, pero ella pensó que había hecho un buen matrimonio y se hundió por completo en la trampa dulce que él había pintado. Ahora yo estaba a punto de dar a luz, mientras que Chameleya, a pesar de tener una constitución naturalmente fértil, seguía sin mostrar señales incluso después de tanto tiempo desde su vida anterior, y Adrien estaba perdiendo la paciencia, volviéndose cada vez más frío con ella. ¿Cómo podría Chameleya soportar un cambio así? Era evidente, durante la danza, los ojos de Adrien nunca abandonaron el escenario, sin dirigir ni un vistazo al camarón que Chameleya había pelado para él, lo que la dejó sumamente avergonzada, y después del banquete Adrien se marchó sin fijarse en que ella apenas podía seguirlo. Menos de 2 días después, los rumores se extendieron por la capital diciendo que el príncipe heredero tenía una aventura con una bailarina, y aquellas mujeres que antes envidiaban a Chameleya de pronto empezaron a sentir lástima por ella, difundiendo incontables rumores más, afirmando que la relación entre el príncipe heredero y la princesa heredera se había enfriado porque la princesa era inútil y no podía dar un heredero varón, así que él buscaba placer fuera. También aseguraban que, para hacerla concebir rápidamente, el príncipe la obligaba a beber tónicos medicinales muy amargos cada día, haciéndole perder el sueño, el apetito y peso de forma visible. Poco después, todas las consortes de los príncipes que se habían casado al mismo tiempo que yo anunciaban buenas noticias una tras otra, y ocasionalmente se reunían en mi palacio para hablar de los cuidados durante el embarazo en un ambiente alegre y armonioso. Por eso me sorprendió tanto que ese día Chameleya viniera de nuevo, pues había estado sufriendo por su infertilidad y se entristecía viendo a las demás embarazadas, así que hacía mucho tiempo que no pisaba mis aposentos. Al verla, me quedé aún más impactada. Estaba completamente demacrada, sin un rastro del brillo de antaño, pareciendo más bien una mujer que acababa de pasar por un duelo, y con una sola mirada entendí cuánto había sufrido a causa de Adrien. Despedí a todos y Chameleya me miró con una sonrisa amarga. Victoria, al verme así, debes de estar muy complacida, ¿no es cierto? ¿Sabes lo feliz que fui cuando el príncipe heredero me eligió? Pensé que al convertirme en princesa heredera por fin podría oprimirte después de tantos años de resentimiento, pero jamás imaginé que tú te convertirías en emperatriz enseguida. Luego fui feliz porque el príncipe me trataba con dulzura, y creí que el cielo se había compadecido de mí dándome un buen marido, pero cuando supo que no podía tener hijos se volvió cada vez más frío. ¿Sabes lo amargas que eran esas medicinas? Me miraba con disgusto y prefería coquetear con cortesanas antes que entrar en mis aposentos.
Sus ojos se enrojecieron y las lágrimas empezaron a caer sin parar, y todo lo que decía yo lo entendía bien, pues ese mismo sufrimiento lo había probado completamente en mi vida anterior. Ella sollozó y, vacilante, abrió la boca. Su Majestad, por favor, ayúdeme. Oí de mi madre que las hijas de los Chen nacen bendecidas con constituciones fértiles y que incluso existen métodos secretos para la fertilidad. Se lo ruego, Majestad, dígamelo para que yo pueda darle un hijo al príncipe heredero, porque estos meses ya no puedo soportarlo más. Al calcular el tiempo, ellos ya llevaban casi un año casados antes de mi renacimiento, y en esa vida ella estaba a punto de dar a luz a gemelos del tercer príncipe, pero ahora su vientre seguía vacío, y no era de extrañar que Adrien la presionara tanto. Al ver la determinación de Chameleya por darle hijos a Adrien, solo pude negar con la cabeza y suspirar profundamente. Hermana, es cierto que las hijas de los Chen somos diferentes y que existe una medicina para ayudar a concebir, pero es un remedio de propiedades extremadamente fuertes que debe tomarse durante 49 días completos para que sea eficaz. ¿Estás segura de que Adrien merece semejante sacrificio? Traté de convencerla de que renunciara, porque yo también había insistido obstinadamente en tener un hijo, empujando al final tanto al bebé como a mí misma a la muerte, y no quería verla seguir el mismo camino. Ella mordió su labio y asintió con firmeza. En realidad, incluso sin hijos, sigues siendo la princesa heredera, y además quien no puede tener hijos es el príncipe, no tú. Si tú no puedes concebir, las demás tampoco podrán, así que ¿por qué arriesgarte así? Ella rió entre lágrimas. En este mundo solo Victoria me creería. Su Majestad ha sido atesorada desde la niñez y no entendería mis sentimientos. He trabajado tan duro para conseguir lo que tengo ahora que no puedo dejarlo ir. Tener un hijo es mi única oportunidad para cambiar mi destino. Viendo que su decisión no cambiaría, me incliné a su oído y le susurré la receta esencial de la familia Chen. La advertí una y otra vez de que debía tomarla durante 49 días completos y siempre justo después de la intimidad, y que tras beberla el dolor sería desgarrador, deseando morir antes que vivir. Ella frunció el ceño, apretó los dientes, la aceptó y luego se arrodilló solemnemente con un fuerte golpe, agradeciéndome con sinceridad antes de irse. Pronto llegó el momento de mi parto. Marcus caminaba nervioso fuera de la sala, y junto a él había otra persona esperando con ansiedad, Adrien, temeroso de que yo diera a luz a un príncipe. Habiendo pasado ya por un parto, estaba preparada mentalmente y mi constitución especial facilitaba todo, así que el dolor era mucho menor que para una mujer común. Gemí suavemente y mi vientre se vació. El llanto del bebé resonó fuerte, claramente muy sana. Respiré aliviada porque en mi vida anterior mi pequeño tesoro nació débil, llorando más bajo que un gatito. Marcus ya no pudo contenerse y entró corriendo, ignorando los tabúes, y la partera le entregó al bebé. «Felicidades, Majestad, Su Alteza ha dado a luz a una princesa». Marcus quedó atónito un instante y luego soltó una risa llena de felicidad. «Bien, una hija también es buena. Mientras madre e hija estén a salvo, todo está bien». Me llevó a nuestra hija y me secó el sudor de la frente con ternura. «Victoria, has trabajado duro, me has dado una pequeña princesa y estoy infinitamente agradecido». Sonreí débilmente mientras bajaba la mirada hacia la bebé envuelta. Las lágrimas me caían al ver que era idéntica a mi pequeño tesoro de la vida anterior, salvo porque ahora estaba fuerte, moviendo los puñitos con energía apenas nacida. Era indescriptiblemente adorable y debía de ser mi tesoro reencarnado para encontrarme de nuevo. Esta vez la protegería con todo mi ser. Marcus también la amó profundamente y decretó en su celebración del primer mes que se llamara Princesa Aurora, algo excepcional, pues según las reglas las princesas solo recibían título al llegar a la edad adulta. Que se lo diera a un mes de nacida demostraba lo alta que era su posición en su corazón. Aún así, seguía habiendo susurros diciendo que, aunque madre e hija eran favorecidas, sin un príncipe seguíamos faltas de apoyo. La mayoría aún así alzó sus copas para felicitarme, excepto Adrien, que miró con desprecio, acompañado de Chameleya, que acababa de quedar embarazada. Adrien se puso frente a mí, abrazando a Chameleya con ternura, y dijo provocadoramente en voz baja: «Madrastra, ¿no dijiste antes que darías un hijo legítimo al Palacio Central? ¿Dónde está? Al final solo diste a luz a una hija inútil. ¿Con qué competirás conmigo por la posición de príncipe heredero? Mi princesa heredera es muy obediente. Esta vez, ella definitivamente dará a luz a un nieto imperial. Desde que di a luz a una hija,
Adrien pareció haberse quitado un peso del corazón. Su estado de ánimo mejoró enormemente y su trato hacia Chameleya cambió visiblemente. En los días desde que ella quedó embarazada, la favoreció aún más que antes, su afecto como el de unos recién casados, incluso más apasionado que antes. Al ver a Adrien hablarme con dureza, Chameleya se sintió avergonzada y rápidamente lo apartó. Observé su figura cada vez más demacrada, pensando en todo el sufrimiento que había soportado para quedar embarazada, y mi corazón se estremeció de lástima. El tiempo después del parto pasó rápidamente y, en un abrir y cerrar de ojos, llegó el momento del alumbramiento de Chameleya. Agregar un nuevo miembro debería haber sido motivo de celebración. Sin embargo, el niño que dio a luz hizo que Adrien explotara de furia, pues resultó ser un niño albino de piel extrañamente pálida. Adrien se enfureció, la golpeó directamente y la acusó de adulterio, queriendo arrojar al niño al lago para ahogarlo. Chameleya tomó al bebé desesperadamente y, a pesar de su estado débil tras el parto, cabalgó apresuradamente hacia el palacio buscando justicia de su majestad. Padre, el príncipe heredero quiere matar a este niño. Padre, por favor tome una decisión, por favor salve a mi hijo. Marcus nunca había visto a un niño tan inusual. Inmediatamente convocó al médico imperial y, frente a todos, este tomó sangre de la punta del dedo de Adrien y del niño, dejándolas caer en agua. La sangre se mezcló de inmediato. Adrien insistió, no hace falta probar. Tengo el pelo negro, ojos negros y piel normal, absolutamente no podría engendrar semejante monstruosidad. Esta mujer deshonesta debe haber sido promiscua, corrompiendo la sangre imperial. Padre, ejecute de inmediato a madre e hijo. Pero al segundo siguiente, las dos gotas de sangre se fusionaron en una sola. Adrien quedó completamente sin palabras, incapaz de creerlo mientras derribaba la palangana. Imposible, absolutamente imposible, alguien debió haber manipulado el agua, ella no puede haber dado a luz a un monstruo así. Marcus habló con severidad. Príncipe heredero, esta palangana fue preparada bajo mi supervisión personal, ¿me estás cuestionando? El rostro de Adrien se tornó de tonos verdes y morados. Al confirmarse la paternidad del niño, Chameleya levantó la vista y soltó una carcajada. Padre es sabio. Este es, en efecto, el hijo biológico del príncipe heredero. Precisamente porque tú eres impotente, con tu esencia agotada, tuve que beber a diario medicina para retener la esencia a fin de apenas poder dar a luz a este niño. A este punto aún dudas de mi virtud. ¿Sigues siendo digno de ser príncipe heredero de una nación? Estas palabras enfurecieron por completo a Adrien, quien levantó la mano para golpear a madre e hijo. Yo avancé de inmediato para protegerlos. Al verme, los ojos de Adrien se llenaron de un odio aún mayor y, sin respetar la presencia de Marcus, bufó fríamente. ¿Te atreves a interferir en mis asuntos familiares? Madrastra, tú ni siquiera pudiste darme un hijo varón, tú y Chameleya son dos inútiles. Marcus, ya decepcionado con su hijo, no pudo tolerar verlo hablarme de manera tan irrespetuosa frente a todos y gritó, hijo desobediente. Nadie puede faltarle el respeto a la emperatriz en mi presencia, ordenando de inmediato que se llevaran a Adrien. Miré a Marcus con gratitud, siempre había sido así, permaneciendo a mi lado en cualquier momento. Las lágrimas brillaron en mis ojos, pero de repente mi pecho se sintió oprimido, como si algo se atascara, y no pude evitar arcadas. Marcus se acercó preocupado mientras yo seguía arcando, el médico imperial tomó mi pulso, su expresión pasó rápido de la alegría a la gravedad, permaneciendo en silencio por largo rato. Médico imperial, ¿qué ocurre exactamente con la emperatriz? Él respondió vacilante, Su Majestad la emperatriz está encinta. ¿Qué? Es una noticia alegre, ¿por qué dudas? El médico se frotó la frente. Su Majestad, el pulso de Su Majestad indica no solo un niño, podrían ser gemelos o incluso más. Mis habilidades son limitadas, no puedo determinar el número exacto todavía. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par, jamás imaginó que, con más de 35 años, aún podría dejarme embarazada, y esta vez de múltiples hijos. Yo permanecí tranquila como siempre, mi constitución era naturalmente adecuada para el embarazo, así que llevar múltiples era normal. En la vida anterior, Chameleya incluso había dado a los trillizos para el tercer príncipe. Marcus, encantado,
me llevó de inmediato al palacio para descansar. Temiendo que Adrien pudiera dañar al niño, Chameleya solicitó quedarse en el palacio durante la cuarentena, y Marcus aceptó. Solo Adrien permaneció allí, aturdido, con un brillo asesino en sus ojos. Durante mi primer embarazo él no estaba preocupado, pues aún creía que Chameleya concebiría. Además, yo solo había llevado un niño entonces, pero esta vez eran múltiples y podrían ser príncipes. Además, su incapacidad para engendrar había sido revelada ante todos. Si yo daba a luz con éxito, su posición como príncipe heredero no podría mantenerse. Por eso apretó los puños en secreto, no podía permitirme dar a los príncipes. Como llevaba múltiples, los sirvientes del palacio fueron aún más cuidadosos, haciendo imposible que Adrien actuara. Pronto llegó el día del parto nuevamente. El dolor familiar me golpeó y apreté los dientes para soportarlo. Tal vez por llevar múltiples el dolor era mucho más intenso que antes. Pronto el sudor empapó mi cuerpo entero. Cuando la comadrona presionó mi vientre, temblé de dolor. Ese dolor extraño me hizo alertarme de inmediato. Luché por levantar la cabeza y mirarla con atención, y mi corazón se volvió frío de repente. La persona ante mí era completamente desconocida, claramente no era la comadrona que me había atendido antes, y además, ese movimiento era incorrecto, no para ayudar en el parto, sino para forzar que el feto muriera en mi vientre. Grité aterrada, ¿quién eres? ¿Qué intentas hacer exactamente? La comadrona se sorprendió, pero trató de mantener la compostura. Su Majestad, por favor cálmese, esta esclava naturalmente ha venido a asistirla en el parto. Haga un poco más de fuerza y el nacimiento se completará. Yo seguía inquieta y, justo cuando iba a pedir ayuda, vi el destello asesino en sus ojos y cómo tomaba las tijeras de parto para clavarlas en mi vientre. No sé de dónde saqué fuerza, pero la pateé lejos y grité hacia la puerta con todas mis fuerzas. Este parto había llegado de repente, antes de comenzar los dolores reales. Sabía que Marcus estaba ocupado con enviados extranjeros y no podría regresar a tiempo, pero ¿por qué no había un solo sirviente afuera? Viendo que la comadrona ya intentaba levantarse, aún sosteniendo las tijeras y lanzándose hacia mí, mi corazón se hundió. Sería que en esta vida realmente no podría escapar de esta calamidad. Sujeté mi vientre, esforzándome por soportar el dolor mientras retrocedía desesperadamente. Justo cuando las tijeras estaban por atravesar mi pecho, cerré los ojos con fuerza, pero el dolor esperado nunca llegó. Al abrirlos, vi a Chameleya cubierta de sangre, protegiéndome mientras la comadrona yacía en el suelo, desangrándose. Chameleya dijo con preocupación, Victoria, no tengas miedo, ya estoy aquí. Y yo ya no pude contenerme, las lágrimas caían como lluvia. Realmente nunca esperé que, en este momento de vida o muerte, fuera Chameleya quien salvaría a la madre y al hijo. Antes de que pudiera expresar mi gratitud, un dolor intenso me invadió, estaba a punto de dar a luz. Chameleya me ayudó a subir a la cama, apretando los dientes para asistir en el parto. No tengas miedo, Victoria. Su Majestad está bendecida. Sin duda habrá un parto seguro tanto para la madre como para el hijo. Animada por sus palabras, ejercí toda mi fuerza, empujando con determinación. Un destello brillante ante mis ojos, y escuché el llanto de un recién nacido resonando con fuerza. Salvos. Salvos. Es un príncipe. Victoria, felicidades, Su Majestad. ¿Qué? ¿Hay otro también, un príncipe? Apresuradamente envolvió a los bebés y los colocó a mi lado, pero aún sentía que algo no estaba bien. Mi vientre parecía tener todavía algo moviéndose dentro. Hermana, por favor revisa de nuevo. Creo que todavía hay algo en mi vientre. Ella se inclinó de inmediato para examinarme. De hecho, exclamó con asombro, ahora están saliendo dos pequeñas princesas. Tan pronto como terminó de hablar, sonaron pasos familiares afuera y la puerta se abrió con fuerza. Era Marcus. Victoria, llegó tarde. Has dado a luz a 4 hijos adorables. El cielo tiene ojos. Has trabajado tan duro. Miró la escena caótica y ensangrentada en el suelo, con el rostro lleno de remordimiento y dolor. Extendí la mano para suavizar su ceño fruncido, apoyándome en su pecho y quedándome dormida. Al despertar, la primera persona que vi fue Marcus.
Tras escuchar lo ocurrido durante mi parto, estaba extremadamente asustado, permaneciendo a mi lado día y noche, negándose a irse, sin importar cuánto lo persuadieran. Al verme abrir los ojos, me sostuvo de inmediato con fuerza, su barba áspera rozando mi rostro, picante y punzante, pero de alguna manera reconfortante. Victoria, casi te pierdo. También lo abracé con fuerza, acariciando suavemente su espalda. Más tarde, Marcus emitió un edicto para investigar a fondo lo ocurrido ese día. Aunque la partera había muerto, aún rastrearon al cerebro detrás de todo. Inesperadamente, era Adrien. Temiendo que mi capacidad de dar a luz hijos legítimos amenazara su posición como príncipe heredero, deliberadamente aprovechó la detención de Marcus por enviados extranjeros. Luego despidió a todos los sirvientes de mi palacio, dejándome aislada. Su intención original era que la partera reemplazara a mis hijos por fetos muertos, haciéndome perder todo favor. Pero surgieron complicaciones a mitad del proceso, obligando a la partera a arriesgarse a matarme para eliminar evidencia. Afortunadamente, Chameleya escuchó por casualidad una conversación entre Adrien y su subordinado, llegando justo a tiempo para salvarme a mí y a los niños. Adrien aún negaba obstinadamente su culpa, insistiendo en su inocencia. Solo cuando se trajo al guardia para confrontarlo, finalmente guardó silencio. Al ver que la marea había cambiado, el guardia reveló una serie de maldades de Adrien para salvar su propia vida. Por ejemplo, él sabía desde hace tiempo que no podía embarazar a las mujeres, pero para preservar su reputación, difundió deliberadamente rumores de que Chameleya era infértil. Además, había puesto en secreto medicamentos durante mi embarazo, tónicos estabilizadores. Afortunadamente, estaba enojada con Marcus en ese momento y no los tomé. También había utilizado brujería en el Palacio Oriental, maldiciendo a Marcus y a mí para morir de manera incompleta. Esta vez, Marcus estaba completamente decepcionado de Adrien y lo depuso furiosamente de su posición de príncipe heredero, degradándolo a estatus de plebeyo. En cuanto a Chameleya, debido a su mérito al salvar a la familia real, Marcus le concedió especialmente el divorcio de Adrien y la convirtió en princesa de un condado, otorgándole derecho a casarse libremente. Tras la deposición de Adrien, todos los ministros del consejo presentaron una petición unánime, instando a Marcus a establecer un heredero. Así, Marcus hizo del mayor de mis hijos gemelos el nuevo príncipe heredero. Marcus valoraba mucho a estos niños, enseñándoles personalmente poesía, caligrafía, protocolo ritual y tiro con arco, siendo un padre amoroso y ejemplar. Los niños también eran extremadamente inteligentes y astutos, siempre reunidos alrededor de los pies de sus padres, armoniosos y felices. Desde que di a luz a 4 hijos, después de cada momento íntimo, Marcus tomaba el mismo medicamentos anticonceptivos. Al principio me dolió, incluso le arrebaté con enojo su cuenco de medicinas. No quiere más hijos conmigo, Victoria. Marcus sonrió. Mi querida Victoria, no eres un animal de cría. El embarazo y el parto son demasiado agotadores. No puedo soportar hacerte sufrir de nuevo. Mi corazón se derritió, cálido hasta lo más profundo. En realidad, entendí, tenía miedo de perderme. No pasó mucho tiempo antes de que los niños crecieran. Cuando el príncipe heredero alcanzó la mayoría de edad, Marcus abdicó de inmediato, tomándome de la mano para retirarnos al palacio itinerante y vivir tranquilamente. Tras obtener su libertad, Chameleya también vivió libre y sin restricciones. Su hijo albino fue criado muy bien por ella, viajando con ella por montañas y ríos. Más tarde, escuché que conoció a un comerciante enamorado que solo tenía ojos para ella. Ambos se respetaban como invitados de honor, eligiendo un lugar de montañas verdes y aguas cristalinas para vivir en pacífica soledad. La última vez que vi a Adrien fue en un mercado de un pueblo fronterizo. Estaba desaliñado, con ropa harapienta, descalzo y mendigando en la esquina de la calle. Años atrás, había oído que tras ser depuesto, todavía mantenía sus hábitos principescos, ofendiendo a muchas personas. Aquellas personas, al ver su caída, aprovecharon la oportunidad para asestarle otro golpe, estafándole todos sus bienes y enviándolo secretamente a la frontera a trabajar como carretero en un rancho. Aparentemente, ahora había escapado y vagaba por las calles como un mendigo.
Vi un destello de compasión en los ojos de Marcus mientras retiraba la bolsa de su cintura, avanzaba y la arrojaba en su cuenco astillado. Él levantó la vista sorprendido para agradecerle, pero cuando su mirada se cruzó con la mía, se congeló de inmediato. Victoria, ¿eres tú? ¿Has venido a burlarte de mí, desdichado? Suspiré, mirándolo con ojos compasivos. Adrien, eres realmente patético. Es solo que todo lo de hoy es mera retribución. En la vida anterior, mataste a mi hija y causaste mi muerte por la ira. Dejar que vivas es ya un acto de misericordia. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Tú también has renacido. No es de extrañar que durante la selección de concubinas, cuando elegí a Chameleya, no mostraras enojo. Así que era por ti, desdichado. Intentó golpearme para estrangularme, pero los guardias que me seguían lo patearon. Sacudí la cabeza, sin prestarle más atención, y me dirigí a tomar la mano de Marcus. Tío, de todos modos, sigue siendo tu hijo. Cuando nos hizo daño a ti y a los niños, y me maldijo con brujería, dejó de ser mi hijo. Que se las arregle solo. Asentí suavemente, sosteniendo firmemente el brazo de Marcus. Desde ahora, el mundo está en paz, y viviremos tranquilamente juntos hasta el final de nuestros días.